La historia de la enfermedad mental ha tenido que enfrentarse continuamente a su falta de corporariedad. No hay sangre, no hay moratones, no se ve nada. No se ve. Esto ha hecho que en la antigüedad la enfermedad mental sea explicada como una magia, Wingardium Leviosa. mitos o incluso sugiriendo que esta no existe. Y más recientemente, por la Edad Media, las grandes religiones también decidieron aportar su granito de arena, sobre todo los cristianos y los musulmanes. Pero ahora bien, ¿quién lo hizo mejor? ¿Cuál de estas dos religiones se llevará el Nobel? ¿Los cristianos o los árabes? Déjamelo en los comentarios. Y ahora, comienza el enfrentamiento. Get ready, Durante la Edad Media, los árabes tuvieron un papel fundamental en la transmisión del conocimiento antiguo, de la ciencia clásica. Su gran expansión política y geográfica estuvo acompañada por la adquisición de los conocimientos de esos pueblos conquistados. Aunque ahora que lo pienso, si fueron conquistados, no serían tan listos esos pueblos, ¿no? La traducción al sirio de las obras de Hipócrates, Aristóteles y Galeno permitió a los árabes continuar con las tradiciones griegas y romanas y transmitirlas al resto del continente. Occidente, al resto de Occidente. Así que, ¿no resulta curioso que precisamente sea Oriente quien sea el vehículo del conocimiento clásico occidental? En pocos siglos su medicina alcanzó un desarrollo como el que no se había visto desde los tiempos helenísticos. Entre los grandes escritores médicos de la época árabe medieval podemos encontrar a Races, Abenzoar o el famoso Averroes. Pero tal vez el más famoso de todos sea Avicena o Ibn Sina para los amigos. Ibn. Destacando tanto por su barba como por dedicar un capítulo entero de su famoso canon a la descripción de fenómenos mentales extraños. Enfermedades mentales. Uno de estos fenómenos particularmente interesante fue el que él denominó el mal de amores. Se dice que Avicena diagnosticó este problema a un príncipe del lejano Jurjan, el cual se encontraba postrado y cuya enfermedad había desconcertado a todos los médicos de la zona. Avicena se dio cuenta de que a este príncipe se le aceleraba el pulso cada vez que se nombraba a su amada o el paradero de esta. Y el gran doctor prescribió un remedio maravilloso: unir al paciente con su amada. Así que ya sabéis, chicos, a unirse. Por lo referente a la filosofía propia del mundo árabe, el Corán se consideraba como la fuente absoluta de todo el conocimiento del mundo. Y cuando digo todo, es todo. Según Mahoma, el hombre que ha perdido la razón es porque ha sido escogido por Dios, por Alá, para decir la verdad. Estás de suerte, amigo. Ojalá fuera yo quien tuviera esa psicosis. Así no te extrañar que las diferencias que se puedan encontrar entre locura y posesión sean un poco confusas, cuando no inexistentes. Y por este motivo no es raro encontrarse como antiguamente adoraban a enfermos mentales. Algo así como lo que pasa con algunos de los políticos actuales, ¿no? Como consecuencia ante este tipo de movidas, las personas árabes mantenían una actitud bastante humanitaria y agradable, dando lugar a la creación de los primeros hospitales o centros de cuidado y atención para locos, y a la fundación de varios asilos o casas de cuidado en Bagdad, en Damasco, en Egipto, etc. Ya me entendéis. Bagdad. El historiador Evigila describía ya por el año 1500 un hospital psiquiátrico en Adrianópolis, rodeado de hermosas fuentes y jardines donde se dispensaban a los pacientes baños, dietas, perfumes e incluso conciertos, donde hay que firmar, en donde diversos instrumentos eran utilizados de tal manera que no atacaran los nervios de los pacientes. En este hospital se trataba de igual manera a todas las personas, independientemente de si fueran ricos o pobres. Esto es ir al paraíso. Sea o no cierta esta historia, lo que sí es cierto es que el mundo árabe se extendió por todo el sur del Mediterráneo, hasta llegar a España, que hizo de puente al resto de Europa para poder mantener viva la llama de la ciencia antigua. Así pues, con el paso del tiempo, esta civilización conseguiría influir en los mundos cristianos europeos, con el tiempo. Porque en Europa la cosa estaba bastante regulera. La Iglesia se había convertido en la institución social y legal más poderosa de Europa. Ni el fútbol, ni los toros, ni Beyoncé eran capaces de competir contra este monstruo. Dicho de otro modo, la Iglesia ha sido considerada por algunos historiadores como uno de los factores más influyentes para asegurar la continuidad de muchos pueblos y culturas europeos tras la caída del Imperio Romano. La Iglesia en los primeros momentos de la Edad Media exigía una fe que era completamente incompatible con el racionalismo. Eso de pensar no estaba muy bien visto. Tan solo recuerda que la manzana del pecado original pertenecía al árbol del conocimiento. La única meta que tenía la vida humana era la preparación para la próxima vida. Por lo tanto, el ejercicio constante de la fe y la creencia absoluta en las verdades reveladas eran los valores máximos a conseguir. Para los cristianos, las ciencias y la filosofía estaban limitadas por las imperfecciones del ser humano, seres humanos cuyo entendimiento no puede abarcar toda la verdad. Así pues, ciencia y filosofía se encontraban bajo el dominio del error, no como Dios, y por ende, no como la Iglesia.
Aún así, el estudio de la medicina no quedó completamente olvidado, aunque es verdad que quedó confinado casi por completo al campo de las enfermedades físicas. Pero incluso en este campo la influencia de las ceremonias y creencias religiosas eran muy poderosas. El fenómeno del trastorno mental era algo que desconcertaba a las autoridades cristianas. La Iglesia tuvo que hacer cabriolas para poder determinar si las personas que tenían estas extrañas conductas eran santas o aliados del diablo. La cuestión planteaba verdaderas dificultades, ya que el significado de algunas de estas conductas parecían de una índole profundamente religiosa. El factor crítico para aceptar estas conductas no era su extravagancia, sino la determinación de si estaba al servicio de Cristo o de Satán. Chungo de cojones. Normal que al final decidieran apostarlo todo a una sola carta. Y como en aquella época no se llevaba mucho eso de que era mejor que 10 personas culpables escaparan a que una inocente sufriera, a principios del siglo VII la idea de que toda enfermedad mental era una posesión demoníaca ganó muchos adeptos. Mira tú qué majos. Ahora sí que sí, toda conducta desviada podía ser catalogada como perversa, mala, pecaminosa, una acción contra Dios, una provocación del demonio. La causa no era algo terrenal, no era algo del ser humano, sino que era el diablo intentando dominar el cuerpo de ese ser humano. Y por tanto solo era posible abordar el problema utilizando herramientas sobrehumanas, superiores al poder humano. Herramientas divinas. Así que todos a la hoguera y ya decidirá Dios quién va para arriba y quién va para abajo. Punto pelota. Sin embargo, no todo lo que brilla es fuego, y allá por el siglo XIII comenzaron a brillar algunas grandes mentes, filósofos escolásticos como Alberto el Grande. Una gran mente, Alberto el Grande, un like por el chistaco. Pero sobre todo debemos destacar a Tomás de Aquino, quien mantenía una posición organicista sobre los problemas mentales del ser humano. El argumento era bien sencillo: si el alma es algo cuasi divino, no puede enfermar, por lo que la locura es una enfermedad mental, y puede ser atribuido a un uso deficiente de nuestra razón. Esto podía ser debido a dos cosas. Una, que las pasiones fueran tan fuertes e intensas que fueran incontrolables por nuestra razón, o que la razón no podría predominar debido a una condición especial de nuestro aparato físico, de nuestro cuerpo. Tomás de Aquino proponía que dos de estos estados posibles podían ser el sueño o una intoxicación. Ambos autores, Tomás de Aquino y Alberto el Grande, prestaron mucha atención a los síntomas cognitivos, en especial a las alucinaciones. Tomás describió además la manía como una especie de ira patológica, psicosis orgánicas como pérdida de memoria y la epilepsia. Y esto ya es decir mucho en una época donde se creía que los judíos raptaban bebés y los mataban para frotarse los genitales con su sangre cristiana y poder así fecundar a sus hembras judías. Estos autores pasaban olímpicamente de tratar la sangre de bebé como si fuera un tratamiento médico. En lugar de ello recetaban relax, baños, sesiones de sueño, etcétera, etcétera, etcétera. Todo bastante similar a los árabes, ¿verdad? Bueno, no tanto, porque también admitían el uso de tratamientos más violentos y agresivos, ya que no terminaban de descartar eso de que no fuera el demonio quien estuviera dentro del cuerpo humano. Por ejemplo, Arnaud de Vinalova intentó reconciliar la teoría de los humores de Galeno con la demonología, postulando que si ciertos humores calientes se desarrollaban dentro del cuerpo, el diablo podía apoderarse de la víctima, ya que a este le gustaba el calor, como todos sabemos. Una lógica impecable. También asoció Galeno con la astrología, considerando que el planeta Marte era la causa de la melancolía, debido a la supuesta relación entre el calor y el color del planeta rojo con esta bilis. Y también pensaba que era muy acertado leer algunos versículos del Evangelio de San Juan para mejorar los síntomas del insomnio. Ahí lo dejo. Reírse de la antigüedad es bastante sencillo, me hace sentir superior. Pero a pesar de este clima de tolerancia científica, cuando llegamos al siglo XV, esto se va a la puta. El hambre, la peste, la miseria, las guerras, las crisis políticas y las revueltas sociales hace que también se levanten críticas contra la Iglesia Católica. Y eso a la Iglesia no le gusta. Ante este ataque, la Iglesia se defiende y declara hereje a todos sus enemigos. Comienza la caza. ¿Y el arma homicida? La Santa Inquisición, que se extiende como una plaga por toda Europa. A finales de siglo, el Papa Inocencio VIII hace pública la Summis Desiderantes Affectivos, y 5 años después, dos dominicos, Sprenger y Kramer, publican el famoso escrito Maius Maleficarum. Comienza la fiesta de la caza de brujas, y en un siglo morirán por ello más de 100.000 personas, y así es como los cuerdos se volvieron locos. Aún así, todos estos datos hay que tomarlos con cautela, y es que los relatos sobre la historia de la enfermedad mental han pecado con frecuencia de ser vistos desde un punto de vista bastante actual, lo que ha oscurecido el ya de por sí oscuro y negro ámbito de estudio de la psicopatología. Un ejemplo de esto se ve en los textos de los años 70 y 80, donde se ha repetido sin más el relato típico de Foucault.
donde se dice que en algunas zonas de la Europa medieval las autoridades recogían a todos los enfermos mentales y los llevaban juntos a navegar por el río sin parar, por supuesto sin un rumbo fijo. Y ya se ha comprobado que al menos en la actualidad no existe ninguna fuente de datos donde se pueda acreditar esto. De igual manera, se tiende a pensar que las personas de esta época asociaban brujería con locura, donde los actos de las brujas eran simplemente síntomas psicóticos, pero tampoco disponemos de suficientes datos fidedignos para admitir esta hipótesis. Independientemente de si la cultura cristiana medieval ha sido mejor o peor que la arábica, de lo que sí estoy seguro es de que a ti te ha venido bien ver este vídeo, así que por favor dale un like arriba, un botito, que a mí me viene muy bien, suscríbete a mi canal y comparte esto con todos tus amigos. Hasta luego.